amigos, tenemos información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Nuestra compañera Julie Guevara con los detalles. Julie, te escuchamos. Sí, vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, luego de esta sesión del Consejo de Ministros. En la sala aquí de la presidencia participa también la ministra de Salud, Zulema Thomas, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. A ofrecer nuestras condolencias por la partida de Francisco Miro Quesada Cantuarias. Les agradecemos la espera y nos encontramos con el ministro de Justicia y la ministra de Salud para responder a cualquiera de sus preguntas. Y antes la ministra de Salud va a ofrecernos una serie de informaciones respecto de la situación relativa al síndrome de Guillain-Barré. Adelante, por favor, ministra. Señores periodistas, buenas tardes, Premier. Para informar sobre el síndrome de Guillain-Barré, como sabemos, es un síndrome, en primer lugar, que no es contagioso y que se encuentra en este momento en 6 regiones del país, como ya se ha manifestado: Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín y Cajamarca. Pero también quiero señalar lo siguiente, que siendo un síndrome autoinmune, que quiere decir que nuestro cuerpo genera, en vez de generar defensas para atacar ya sea bacterias o virus, está generando una serie de anticuerpos que atacan nuestro sistema nervioso. Lo importante aquí es que tenemos que tener presente los síntomas para acudir inmediatamente a un establecimiento de salud en todas las regiones donde se presente. Preferible, sabemos que tenemos que acudir a los hospitales porque este tratamiento que se da es con hospitalización. Por lo tanto, es la importancia de poder señalar los síntomas oportunamente, que son hormigueo en los pies, disminución de la fuerza, no me puedo poner el zapato, no puedo alzar el pie hacia un escalón de la escalera, o de repente doy 3 pasos y comienzo a sentir que me caigo. Puede empezar en los pies y va ascendiendo a las piernas, los muslos, como también puede presentarse en los dedos de la mano, en el brazo. No puedo coger el vaso, no puedo coger el lapicero, se me cae. Inmediatamente tiene que acudir a un establecimiento de salud. Quiero señalar que nosotros tenemos un decreto supremo que el tratamiento, el abastecimiento de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos está cubierto en todas las regiones del país. Por lo tanto, este tratamiento es totalmente gratuito para la población. Prevención, importantísimo. La prevención de lavado de manos. Lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento, después de ingerir alimento, después de acudir a los servicios higiénicos, o si estoy resfriado y con tos, cubrirme de esta manera para evitar exponer las gotas, ya sea en la combi, en donde ustedes estén. Y si está muy resfriado, preferible tomarse ese día, no ir a trabajar o al colegio, evitar que prácticamente pueda que la enfermedad respiratoria o digestiva pueda contagiar a más personas. Vuelvo a señalar que el síndrome de Guillain-Barré no de ninguna manera se contagia. Y ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo entonces, por qué nos dice la prevención? Porque se ha visto que el cuerpo se vuelve susceptible de todos los pacientes que actualmente tenemos. Por ejemplo, han tenido procesos respiratorios 10, 20 días antes o enfermedades diarreicas. Por eso la importancia de la prevención. Bien. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro Ceballos. A continuación, las preguntas de la prensa. Empezamos por Julie Guevara, de TV Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ministros. Quería preguntarle, en primer lugar, sobre la reunión que se ha sostenido con la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Este inicio de estas conversaciones para la reforma política, pero además también su percepción respecto a este primer proyecto que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, y si es que, como lo ha considerado el gobierno, se mantiene la esencia
del primer proyecto presentado en el caso justamente de lo que se ha aprobado para el impedimento para postular a cargos, digamos, de elección popular. Sabemos que se ha incluso agregado una situación que tiene que ver con los cargos de confianza, que no estaba previsto en el proyecto del Ejecutivo. Gracias. Como hemos señalado con anterioridad, consideramos que el pedido y posterior otorgamiento de la confianza ha abierto un capítulo nuevo de diálogo. Consecuencia del otorgamiento de la confianza ha sido el nuevo cronograma de la Comisión de Constitución, que le ha dado prioridad a los proyectos que fueron sometidos a la confianza. En el caso del proyecto aprobado el día de ayer, consideramos que tal como mencioné cuando estuve en el hemiciclo representando y acompañado por el gabinete, se trata de proyectos que presenta el Ejecutivo para que sean parte de la discusión parlamentaria. Consideramos que lo que se ha aprobado ayer respeta el espíritu de lo que se busca, es decir, tenemos que proteger a la política de la corrupción, tenemos que fortalecer institucionalmente a la política. Que se haya acordado conforme a lo propuesto por el Ejecutivo que personas con sentencias penales no puedan participar en política nos parece que es una señal en ese sentido. Como saben, adicionalmente, la Comisión de Constitución sugirió un cambio al artículo 39. Creemos que esto también corresponde al espíritu democrático y parlamentario. Siempre dijimos y seguimos sosteniendo que estos proyectos pueden enriquecerse con la discusión parlamentaria. En este caso, lo que ha dispuesto el Parlamento no era parte de la propuesta, porque nosotros nos estamos concentrando en una reforma de la política, de la actividad política, también con un énfasis en lo electoral. La modificación del artículo 39 no responde exactamente a eso, pero va en el sentido de que también la actividad estatal esté protegida de la corrupción y, por lo tanto, creemos que va en el mismo sentido, en la misma dirección. Seguidamente, Mari Ríos, de Diario Gestión. Hola, soy Mía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo dos preguntas, Premier. La primera es si podría confirmar o precisar lo dicho por la ministra Cáceres, que el Gobierno habría retrocedido en esta nueva ley para el fomento del empleo juvenil. Ella había dicho que, bueno, se harían modificaciones vía decreto supremo. Y la segunda pregunta es si está de acuerdo o no con esta propuesta también del fujimorismo para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. No he escuchado las declaraciones de la ministra de Trabajo, me expuso por esa razón, prefiero no dar una respuesta al respecto. Ayer entiendo que no se trata de una propuesta del Ejecutivo, si no estoy equivocado, se trata de una propuesta que le escuché el día de ayer en la comisión a la congresista Karina Beteta. Como hemos dicho, nosotros nos ratificamos en nuestra propuesta. Saben que hemos presentado un nuevo proyecto para modificar la inmunidad a nivel constitucional y nosotros como Ejecutivo nos ratificamos en que lo más importante es que demos una señal por la cual en el Parlamento cualquier tema que tenga que ver con la justicia no va a depender del propio Parlamento y por lo tanto que sea visto por una entidad externa. La propuesta del Ejecutivo sigue siendo que esa entidad sea la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Seguidamente, Carlos Villarreal, de RPP. ¿Cómo está, Premier? Muy buenas tardes. Dos preguntas, permítanme, por favor. En primer lugar, quería cambiar el tema con respecto a la situación del ingreso de venezolanos al país. Hay una crítica formulada hoy por la Conferencia Episcopal en el sentido de que se le pide al gobierno flexibilizar nuevamente este ingreso porque está trayendo muchos problemas a aquellos venezolanos que quieren venir al Perú por el tema de la situación económica en su país. Dicen que no tienen ni siquiera para sacar un pasaporte y menos para tramitar una visa. Hay críticas de otros organismos internacionales. ¿Existe la posibilidad, Premier, de que haya un paso atrás, diremos así, ¿no? En este tema de las restricciones migratorias a los venezolanos? La Conferencia Episcopal también ha pedido, por favor, que se permita el ingreso de ellos porque, bueno, significan un aporte. Además, es cierto que ya por la cantidad de venezolanos que han ingresado al Perú se ha sobrepasado la capacidad, digamos, capacidad laboral de nuestro país de otorgar justamente empleo a estas personas. Y en segundo lugar, con respecto a lo que pasó con el exfiscal Pedro Chávez, lo que acordó la subcomisión de acusaciones, ¿cree usted que va en contra, porque eso fue uno de los aspectos fundamentales de la cuestión de confianza, en contra de la esencia de la misma en cuanto a la lucha contra la corrupción? ¿Cree usted que está chocando contra ello?
Gracias. Como sabemos, nosotros no hemos planteado una cuestión de confianza respecto de las decisiones que ha tomado el Parlamento en relación al exfiscal de la Nación. Sin embargo, mencionamos la votación de la Comisión Permanente anterior al pedido de confianza como un elemento de contexto que es necesario tomar en cuenta. El exfiscal de la Nación está vinculado a las investigaciones alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura, que, como mencioné en alguna otra oportunidad, son parte del origen mismo de la necesidad de que tengamos una reforma política y una reforma de la justicia. En ese sentido, como señalé ayer, saliendo de la Comisión de Constitución, desde el Gobierno consideramos que es esencial que una persona como el exfiscal de la Nación responda ante la justicia, que sea la justicia la que determine cuál es su situación legal. Que una comisión, una subcomisión en este caso, como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no permita que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se presente ante la justicia para dar cuenta de todos los cargos que se le hacen, va, consideramos nosotros, absolutamente en contra de lo que necesitamos como un país que quiere recuperar la confianza en las instituciones. Respecto del tema venezolano, entendemos que se trata de un tema sumamente delicado y como tal debe ser analizado en contexto. No hay que olvidar que nuestro país ha tenido las puertas abiertas para los hermanos venezolanos porque atraviesan una situación de absoluta dificultad. En ese sentido, nuestro país, creemos, ha respondido a la altura de una nación hermana, preocupada por la situación de nuestros hermanos venezolanos y, como dije, ha abierto las puertas para que más de 700.000 venezolanos estén ahora en nuestro territorio buscando una vida mejor. También hay que tener en cuenta que esta es una cantidad importante, una cantidad bastante grande. Nadie puede decir que el Perú no ha acogido debidamente a los hermanos venezolanos. Llegada esta cantidad, se ha considerado con responsabilidad no cerrar las puertas, lo que no se ha hecho, sino, como algunos países vecinos también, exigir una visa o pedir que haya un permiso de refugio, un pedido de refugio que se solicite en el punto de origen. Son temas delicados, pero creemos que con la misma delicadeza y responsabilidad se ha tomado la decisión de tener estas medidas en cuenta. Siempre vamos a ser un país solidario y un país preocupado por la situación de nuestros hermanos venezolanos, pero también del impacto que llegada a esta cantidad puede tener en nuestro país. Creemos que esa ha sido una decisión responsable y que en ese sentido responde a un país que, siendo solidario, se preocupa también del bienestar de sus propios conciudadanos. Reiterando la respuesta. En principio, la lucha contra la corrupción debe ser asumida como una política de Estado, es decir, no solamente como una responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo, sino debe involucrar a todos los demás sectores, particularmente al Congreso. En su mensaje al país que dio el señor presidente, con precisión dijo que hacía una exhortación al Parlamento para que pueda reconsiderar la decisión que se había tomado en la Comisión Permanente. Por consiguiente, todavía existe la instancia del Pleno de que pueda nuevamente evaluar y tomar otra determinación. Y precedentes existen. Fue el caso del señor Inostroza. Por un lado eso. En segundo lugar, también recientemente se ha dispuesto un archivamiento respecto al señor Inostroza relacionado a una denuncia formulada por la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En este caso, lo que acontece es que no se puede hablar de un procedimiento concluido, dado que todavía está pendiente de ventilarse en el Pleno del Congreso. Y está pendiente de ventilarse en el Congreso, era perfectamente posible de que en esta legislatura pudiera retomarse esta nueva denuncia. Por eso nuestra preocupación y de una u otra manera nuestra invocación, que el Pleno del Congreso finalmente, como está en esa última que tenga que decidir, lo haga pensando en el país. Muchas gracias, ministro. Finalmente, Pamela Palacios, de La República. Sí, para el Premier y en todo caso también para el ministro Vicente Ceballos. A su salida, la congresista Luz Salgado ha tenido una reunión con usted, ¿no? Y el congresista Tubino ha comentado que Fuerza Popular le ha hecho llegar su disconformidad con uno de los proyectos más importantes, diríamos, de la reforma política, que es el tema de las elecciones internas abiertas, que no están de acuerdo y que en todo caso usted está buscando otras alternativas. La pregunta ¿es acaso que Fuerza Popular pretende algún tipo de negociación con el Ejecutivo sobre ese tema que es tan importante? Gracias.
Hemos iniciado desde la semana anterior conversaciones con diferentes bancadas. Estas conversaciones lo que buscan es acompañar el proceso de reforma política. Es una reforma importante y en algunos casos compleja. Y lo que consideramos, tal como hemos conversado la semana anterior, primero con nuestra propia bancada, luego con la bancada aprista, y hemos tenido otras conversaciones, a veces personales, a veces telefónicas, con diferentes integrantes y en algunos casos no integrantes de la Comisión de Constitución, es identificar dónde están los puntos de mayor dificultad o los puntos donde algunos representantes de partidos consideran que puede ser más difícil llegar a consensos. Este criterio ha existido desde la propia creación del cronograma de la Comisión de Constitución, que es un cronograma que ha pretendido ordenar razonablemente los temas desde los menos complejos hasta los más complejos. Lo que estamos haciendo con estas conversaciones es intercambiando opiniones sobre los temas más complejos, de manera que tengamos tiempo de escucharnos y de tener espacios de generación de consenso para cuando lleguemos a la Comisión de Constitución a tratar estos temas. Eso es lo que estamos haciendo. No se trata de ninguna negociación, se trata de un intercambio de ideas propio del diálogo político. Por favor, ministro. Sí. ¿Hay algún nivel de incertidumbre respecto a este eje temático? Entendemos porque todavía no se ha profundizado lo que es el alcance mismo de la propuesta alcanzada por el Poder Ejecutivo. Hablamos de elecciones internas, simultáneas, obligatorias y supervisadas. En el derecho comparado existe. Y en la realidad peruana ya existe. En estos momentos las elecciones tienen tres metodologías. Una, elecciones abiertas o universales. Lo segundo, elecciones solamente por militantes. Y lo tercero, que sea a través de delegados. Lamentablemente, la excepción se hizo la regla. Es a través de delegados. Ahora, volviendo a la primero, elecciones abiertas y simultáneas. Es decir, en una sola fecha y en un cronograma preestablecido por el sistema electoral, se van a realizar las elecciones internas en todas los partidos políticos que vayan a participar en las elecciones futuras. Y mayor garantía va a haber una supervisión ¿de quién? De la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. El temor de que pudiera haber un fuerte grado de involucramiento de algunas tendencias políticas para neutralizar la decisión que objetivamente tiene que asumirse al interior de un partido político está excluida, porque son elecciones que se van a dar en paralelo, por eso hablamos de simultaneidad, cual si fuera una elección en sí misma. Solamente agregar que tanto en algunos foros públicos como incluso al interior de la discusión en la Comisión de Constitución, se hace evidente que es necesario escuchar con mayor detalle de lo que se tratan estas propuestas. Efectivamente, como señala el ministro de Justicia, hay algunos miedos que existen en organizaciones políticas respecto de que exponerse a unas elecciones abiertas podría permitir que se les sabotee. Por eso es importante lo que señala el ministro de Justicia en el sentido de que hay experiencias comparadas y por eso hemos acordado con las bancadas con las que nos hemos reunido la posibilidad de buscar también conversaciones informales con los comisionados de la Comisión de Alto Nivel para que se pueda explicar en detalle de qué se trata. En más de una oportunidad alguien ha mencionado que se cree que si se tiene elecciones abiertas podría haber una llegada en buses de un montón de personas no pertenecientes a la organización que pudieran inclinar el voto en una dirección contraria a los intereses de la organización. Esto no es el caso, porque estamos hablando de elecciones que serían abiertas, obligatorias y simultáneas y donde ninguna elección se haría en los locales partidarios, sino en las propias mesas de votación donde votamos en primera y en segunda vuelta. De forma que los ciudadanos solo podemos acercarnos a nuestras mesas de votación de siempre y no cabe la posibilidad de que haya buses o camiones trayendo a mucha gente para inclinar en una dirección o en otra las elecciones internas. Estas reuniones nos tienen que seguir ayudando a que las cosas se esclarezcan y que cuando tengamos la discusión definitiva en la Comisión de Constitución haya habido suficiente intercambio de información para votar de manera correcta. Muchas gracias, señor Premier. Señores ministros, gracias por su asistencia. Señores periodistas, la conferencia ha terminado. Bien, damos paz de estudios entonces, luego de esta conferencia que ha sido ofrecida por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. La ministra de Salud también. Vamos a ver, parece que hay alguna anotación adicional. Entendiendo la importancia del interés que genera la reforma política, lo cual saludamos, la ministra de Salud nos pide hacer una precisión que es importante, porque es muy importante que le demos toda la importancia a este caso, a este brote, y hay una información adicional que le agradeceré, ministra, comparta con la prensa. Gracias, Premier. Sí, efectivamente, quiero señalar que este síndrome de Guillain-Barré
tiene en este momento una declaratoria de emergencia. El gobierno, conjuntamente con el Ministerio de Salud, tenemos un decreto de emergencia sanitaria por 90 días con la finalidad de brindar la cobertura sanitaria, quiere decir medicamentos, dispositivos, insumos médicos, totalmente gratuito a todos los pacientes que tienen este síndrome. Este síndrome es muy costoso, por lo tanto el gobierno está cubriendo todo el tratamiento. Y también manifestarle que el Ministerio de Salud tiene una línea abierta, la 113, por si alguna persona se encuentra alejado de un establecimiento de salud, por favor llámenos, que nosotros vamos a asesorarlo y decirle qué es lo que tiene que hacer para acercarse al centro de salud más cercano. Gracias. Gracias, ministra. Solo recalcar, entonces, si se tuviera los síntomas, adormecimiento de las extremidades, a veces, normalmente, las inferiores, pero también se han visto casos de las superiores, muy importante lo que dijo la ministra, no perder tiempo. Es muy importante ir directamente a un hospital sin perder tiempo y hemos hecho la declaratoria de emergencia para que todo peruano que pueda tener estos síntomas sea tratado de manera gratuita. Muchas gracias. Bien, entonces el Ejecutivo garantiza el tratamiento de este síndrome de Guillain-Barré que está afectando a diferentes sectores de la población. Vamos a volver a Estudios Centrales. 2 de la tarde con 47 minutos. Amigos, vamos a una breve pausa. Retornamos con más información.